La presidenta de Georgia se niega a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias de este fin de semana, que según las autoridades electorales ganó el partido gobernante. La jefa de Estado, habitualmente en sintonía con la oposición, afirmó también que el país había sido víctima de una operación especial rusa destinada a desviarlo del camino hacia Europa y llamó a los georgianos a manifestarse el lunes por la noche en la capital. Las elecciones en Georgia son más que unos comicios parlamentarios, son una suerte de plebiscito sobre el escenario postsoviético, sobre las hegemonías en disputa en la arena internacional y también sobre los límites de las recetas que durante décadas se han aplicado en estos países como una suerte de despotismo ilustrado, todo para ello, pero sin ellos. Queremos citar aquí a la brillante analista georgiana Sopo Shaparidze, que afirmaba en 2019 lo siguiente: los países postcomunistas han despertado al capitalismo como una fuerza ajena, todopoderosa y inexpugnable. No saben qué es capitalismo. El estancamiento en el desarrollo de auténticos movimientos políticos y sociales destinados a derrocar el capitalismo puede atribuirse en parte a la propagación de falsas ideologías. Estas ideologías, difundidas intencionadamente o no, sirven para etiquetar erróneamente y ocultar las verdaderas fuentes del descontento social y la desigualdad. O bien difunden la mentira de que los países postcomunistas están culturalmente atrasados y no fueron capaces de implantar el verdadero capitalismo a la europea y estadounidense, o bien los malos resultados se deben a la influencia e intervención rusas. De ahí que la pequeña burguesía se designara a sí misma como el látigo que intenta moldear al resto de la población para que se ajuste a las normas y valores europeos como requisito previo para practicar correctamente el capitalismo. Este proceso va más allá de la mera reestructuración económica e incluye la asimilación cultural con el capitalismo europeo idealizado como el sumum del éxito social. Además, reciben la aprobación implícita de Europa que equipara ser europeo con la animadversión hacia Rusia y China. A principios de la década de 2000 hubo una oleada que integró al anticomunismo en la identidad europea y fomentó fervientes sentimientos antiorientales entre la población, consolidando así más su compromiso con los ideales europeos y su propio lugar dentro de la jerarquía capitalista. Mientras los conservadores han añadido una variación que culpa de todos los problemas derivados del capitalismo a la degradación espiritual relacionada con una agenda europea que se percibe como antifamiliar, por otorgar derechos a las personas LGBTIQ y al feminismo. Sin un modelo socioeconómico alternativo al capitalismo, los conservadores se concentran en disminuir su impacto fortaleciendo instituciones tradicionales como la Iglesia y la familia. Aspiran a cultivar una comunidad que defienda sus valores, limitando la influencia de personas percibidas como ajenas y fortaleciendo sus normas y códigos culturales. Esto funciona como una salida espiritual del capitalismo. Estas falsas ideologías sirven para opacar la verdadera naturaleza del capitalismo y obstaculizar los esfuerzos por movilizar una resistencia socialista significativa contra él. Y en este claroscuro está Georgia y tantos países postsoviéticos. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Bueno, y hoy, aprovechando la ausencia de nuestro director, decidimos hablar de Georgia y de las elecciones parlamentarias recientes. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos primero de todo a ubicar, nunca mejor dicho, Georgia en el mapa. ¿Por qué y cómo hemos llegado a este escenario preelectoral y postelectoral que vamos a discutir hoy? Manu Levin. ¿Qué tal, Ina? Bueno, vamos a ver qué se está diciendo sobre estas elecciones en la prensa del Jardín Europeo. Veréis que además hay un nuevo término para calificar a esta parte del mundo más allá del jardín. Esperen a la sección, que es muy interesante. Bueno, veréis cuál es el lenguaje, cuáles son las categorías y los marcos que se aplican para entender lo que se ha votado en Georgia. Ya tengo mis sospechas con quién lo están relacionando. Bueno, vamos a arrancar. Vamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Las elecciones parlamentarias de Georgia
de este 2024 se han celebrado el pasado sábado, 26 de octubre, para elegir a los 150 miembros del Parlamento. Y con el 54% de los votos, la victoria ha sido para Sueño Georgiano, Georgian Dream, el actual partido de gobierno ahora y desde hace 12 años. La oposición proeuropea habla de fraude y anima a la movilización contra los resultados. Y quizá muchos y muchas de ustedes se pregunten, ¿y esto es tan relevante? ¿Qué impacto tiene para mí un paisito del Cáucaso con menos de 4 millones de habitantes y del que nadie habla nunca en el telediario, salvo precisamente estos días? ¿Qué tiene Georgia para que hasta Álvarez, el ministro de Exteriores español, tache de preocupante la situación y exija una investigación de los comicios? Pues mucha, en realidad, como apuntaba el periodista Brian Gigantino en Jacobin, son unas elecciones nacionales que en realidad reflejan una lucha geopolítica clave en la región y nos sirven para comprender qué intereses están en juego no solo en Cáucaso, sino en toda la zona postsoviética. Así que quédense con nosotras porque vamos a explicarles primero el escenario que ha conducido a esta Georgia preelectoral y así podremos entender por qué hay tanto atlantista hoy exigiendo las actas, la repetición electoral y vamos, que exigen casi hasta montar un nuevo Maidán en Tbilisi. Eso es, porque de hecho, ¿qué sabemos de Georgia, de este país? Bueno, quizá haya quien le suene por su vino, sus montañas, su patrimonio arquitectónico, que se han convertido en un reclamo turístico fundamental para su economía, o por su idioma, su extraordinario idioma, digamos. Como filólogo, déjenme detenerme un momento ahí, porque es bastante fascinante. No solo es uno de los idiomas más antiguos que aún se hablan en el mundo, sino que posee su propio alfabeto, un alfabeto único entre los sistemas de escritura global. El ruso se instaló, eso sí, como segunda lengua en los años 70. Igual, Manu, también hay a quien le suena a Georgia porque fue la cuna de Joseph Stalin. Y los georgianos, por cierto, no la llaman Georgia, la llaman Sakartvelo. ¿Lo he dicho bien, Ina? Lo has dicho perfectamente. Pero, poniéndonos técnicas, Georgia es una república que se independizó de la Unión Soviética en abril de 1991. Comparte fronteras con Rusia al norte y al noroeste, con Turquía y Armenia al sur y con Azerbaiyán al sudeste. Desde su independencia, su historia ha estado marcada por la inestabilidad y por la polarización en medio del desafío de construir un Estado funcional tras la desintegración de la Unión Soviética y con la crisis económica que posteriormente azotó al país. Los primeros días de 1992 se producía el golpe de Estado que derrocaba al primer presidente postsoviético electo, Gamsajurdia, un intelectual y disidente anticomunista que llegó al poder recién caída la URSS, desplegando una política autoritaria y profundamente nacionalista bajo el lema Georgia para los georgianos. Comienzan así los conflictos civiles en el país y finalmente ese golpe de principios del 92 devolvía el gobierno a Eduard Shevardnadze, que había sido el antiguo primer secretario de la República Socialista Soviética de Georgia y, ojo, también el antiguo ministro de Exteriores de la Unión Soviética con Gorbachov. Shevardnadze, como tantos otros ex líderes de los últimos años de la URSS, tenía el apoyo de Rusia, pero también de muchos de los que habían aupado a la disidencia antisoviética, pero se habían quedado fuera del pastel de repartirse las ruinas de la desintegración y querían apostar por un nuevo político para poder instalarse en el poder. Fue un gobierno personalista y que tuvo que desarrollarse marcado por la guerra civil y los conflictos en las regiones del sur de Osetia y Abjasia entre 1991 y 1995 y sus secuelas que duran hasta el día de hoy. Así, en 2003 se produce la llamada Revolución de las Rosas, que se podría enmarcar dentro de las llamadas revoluciones de colores que se produjeron a lo largo de la década del 2000 en el espacio postsoviético: Ucrania, Kirguistán, Georgia, Bielorrusia, Moldavia, Yugoslavia y hasta Libia. Algunas triunfaron, otras no, aunque todas tuvieron en común que el objetivo era derrocar a gobiernos no afines a los intereses occidentales, incluso aunque muchos de ellos no fueran tampoco abiertamente partidarios de Moscú. En todas jugaron también un papel clave los agentes externos, como la CIA o la USAID, que ya hemos hablado de ella en muchos programas dedicados a América Latina, y también el tejido fundacional del llamado tercer sector, las ONGs, las asociaciones, los movimientos civiles, con alto grado de financiación externa. No olvidemos, por cierto, que Georgia, además de tener una posición geopolítica clave en el Cáucaso, constituye en buena parte el corredor de salida del petróleo y del gas del Mar Caspio y de Asia Central. En este caso, la Revolución de las Rosas triunfó y derrocó al líder exsoviético Shevardnadze.
y así una alta participación electoral daba la victoria en enero de 2004 a Saakashvili, con una gran maquinaria de apoyo externo detrás. Saakashvili no es un recién llegado, es joven, formado en Estados Unidos, había sido parte de la administración anterior, pero tras romper con ella se había erigido como un opositor dispuesto a democratizar Georgia y conducirla hacia el sendero europeísta, atlantista y, bueno, a su destino manifiesto en Europa. Apoyado por Bush y por los neocons, Saakashvili, Misha, como le llamaba cariñosamente George Bush, aplicó obedientemente una serie de políticas ultraliberales en el país, construyendo un Estado donde gran parte del tejido social comenzó a depender más y más y más de esa financiación externa, de esa externalización y dependencia extranjera. El país se dolarizó, se desindustrializó y durante una década fue construyendo un modelo neoliberal de Estado que era la receta que el euroatlantismo quería para todos los países del antiguo bloque soviético, en detrimento de su independencia y, claro, también de sus relaciones con Rusia. Para que se hagan una idea de quién patrocinó a Saakashvili, a Misha, el periodista Mark Ames, experto en la región, recuerda que el gabinete estaba orbitado por un grupo de jóvenes neocons norteamericanos que incluía al principal asesor de política exterior de John McCain, a Randy Scheunemann, que Misha pagó más de $1 millón en concepto de asesoramiento por aquellos años. Su agenda combinaba las privatizaciones y las recetas liberales con un importante elemento cultural de asimilación de la cultura no ya europea, sino estadounidense, y no solo mediante el soft power, sino también con cierta dosis de mano dura. La aprobación y el entusiasmo por la situación interna del país fueron dando paso a la desafección a partir de 2007, y la forma de resolverlas es de nuevo la guerra, esta vez en Osetia del Sur. En agosto de 2008, tropas georgianas entraron en los territorios en disputa y se produjo el reconocimiento unilateral de Rusia de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. El conflicto, la llamada Guerra de los 5 días entre Georgia y Rusia, entre el 7 y el 12 de agosto de 2008, terminó con un alto el fuego entre ambos países con mediación de la Unión Europea. Hoy Osetia se mantiene pendiente de un referéndum de adhesión a Rusia que no se termina de materializar, y Abjasia se la considera una república autónoma perteneciente a Georgia. Solo Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria la consideran un estado independiente. Eso fue en 2008, pero Saakashvili continuó gobernando el país hasta que la desafección fue tal que se hizo evidente y hubo un giro de guión. En 2012 llega Georgian Dream, sueño georgiano, el partido de Ivanishvili, el gran oligarca de Georgia en aquel momento, un tipo que se hizo rico, como tantos otros oligarcas, a costa de las ruinas y de la rapiña de las privatizaciones de la posguerra fría. Ivanishvili consigue coaligar a diferentes actores descontentos en aquel momento, opositores de Saakashvili, también aparte de la izquierda, funcionarios, ONGs. E incluso Occidente parecía querer apostar por ese nuevo líder renovador ante el desgaste evidente de Saakashvili. Esta luna de miel se truncó en 2016, comenzaron de nuevo las tensiones y las pretensiones para que Ivanishvili se pusiera el acelerador de la adhesión a la Unión Europea y a la agenda proeuropea y se alejara de las relaciones moderadas que mantenía con Moscú. Recordemos que en ese momento el Maidán ya había ocurrido en Ucrania, finales de 2013, y que la disputa por el espacio postsoviético pasa por prometer la adhesión a Europa a cambio de dar la espalda totalmente a Rusia. Sueño georgiano se ha mantenido en el poder desde entonces, aunque desde 2012, pero ha cambiado mucho. Ha ampliado, ha reformado, ha perfeccionado funciones estatales clave al tiempo que ha reforzado un modelo económico neoliberal de Georgia, una suerte de populismo tecnócrata. Volvió a ganar en las generales de 2016, en las de 2020 y gobierna en solitario con 84 de 150 diputados. Y este sábado ha vuelto a ganar en esas elecciones que, como comentaba Ina, se planteaban casi como un plebiscito sobre la política exterior del país. Ivanishvili, líder de Sueño Georgiano, al que ahora se le define como prorruso, fue quien en 2014 firma la asociación estratégica con la Unión Europea y en 2018 quien constitucionaliza el objetivo de integrarse en la Unión Europea y en la OTAN. Así que cabe preguntarse por qué un partido que coaligó voluntades en 2012 mirando a Occidente y a Oriente es ahora un enemigo de la democracia. Sueño georgiano, aclarémoslo, no es de izquierdas, ya que si tuvo algunas corrientes más progresistas dentro, fueron perdiendo poder y fueron expulsadas de la estructura, y de hecho hoy se le podría ubicar dentro de la derecha conservadora
pues, unido a la izquierda ortodoxa y al tradicionalismo, pues, que también tienen Putin o Orbán, con un discurso muy lejos de los derechos sociales, especialmente enfocado en atacar a las minorías. Es por ahí, de hecho, por lo que a menudo les señalan esas ONGs con patrocinio estadounidense, que es donde recala sobre todo una élite joven, liberal y urbanita opositora. En lo internacional es pragmático. Quieren mantener relaciones con Rusia y consideran que quizá pues, les convenga más pendular hacia otros polos de poder que solamente el de Europa, como puente, y ser una especie de puente entre Eurasia y Europa, viendo cómo les ha ido a algunos de sus vecinos próximos, ¿no?, con el jardín europeo. Comienza así a relacionarse con China, con Turquía, con los BRICS, vaya, a nivel económico y también diplomático. Pero ya saben, si esas relaciones son injerencia o son diplomacia, pues depende mucho del cristal con que se miren. ¿Y por qué contamos hoy todo esto? Bueno, porque no se pueden entender los resultados electorales del sábado sin comprender también cómo ha sido la evolución política de esta región, y los ecos suenan y riman con Maidan, efectivamente. Porque, como vemos, el eslogan sencillo es hablar de nuevo de una dicotomía entre Moscú o la libertad, pero en realidad la estructura política de estos países está marcada por las alianzas de clase entre las viejas estructuras oligarcas surgidas de los 90, muchas de la propia nomenclatura soviética, y los intereses tanto de Occidente como de las clases dirigentes rusas en los recursos y en la posición estratégica del país. Si, como apuntan autoras como Sopo Yaparidze, se tuviera en cuenta ese prisma, esa perspectiva de clase, que nunca se tiene en este caso, se vendría abajo la propaganda que plantea el escenario georgiano como una dicotomía inevitable, como se nos quiso también narrar el de Ucrania, sin tener en cuenta pues ni su historia, ni sus tensiones territoriales, ni la propia voluntad de sus habitantes. Por eso, si bien hasta hace poco en Occidente se solía presentar a Georgia como ejemplo de la democracia postsoviética relativamente sana y era el alumno aventajado del trío de la adhesión a la Unión Europea en 2022 junto a Ucrania y Moldavia, ahora el sueño georgiano, este partido, Georgian Dream, es el enemigo de los liberales georgianos y las elecciones se han planteado casi como un plebiscito, pese a que el gobierno de Georgia denunció la invasión rusa y votó en las Naciones Unidas para condenarla, aunque no se sumara plenamente a las sanciones económicas de la Unión Europea o al envío de armas a Ucrania. Pero parece que aquello no es suficiente tampoco. En junio de 2022, el Parlamento Europeo pidió la imposición de sanciones personales a Ivanishvili por fomentar relaciones ambiguas con Rusia. La tensión creciente tras la invasión de Ucrania y el conflicto del Alto Karabaj, sumado a la cuestión interna clave de la financiación extranjera a raíz de la ley de agentes extranjeros, de la que ahora les hablaremos, hacen cada vez más difícil pues, mantener un equilibrio. Pareciera que ninguno de los países en la frontera postsoviética, tampoco Moldavia, por cierto, cuyas elecciones se han celebrado recientemente con discursos muy parecidos, tiene derecho a elegir su propio destino geopolítico, aprovechar su posición estratégica o sus propios recursos naturales o sus capacidades sin tutelas. Y todo ello en el marco de un cuestionamiento profundo de la propia democracia liberal y de sus mecanismos por parte de la propia democracia liberal y sus mecanismos. Así que, bueno, parece que de nuevo soplan vientos de cambio como aquella canción de los Scorpions. Gracias, Irene. Для Грузии самое удобное – это самостоятельное экономическое продвижение вперед, чтобы экономически немножко улучшилось, самостоятельно, чтобы улучшилось. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Ina? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. La distancia entre Tiflis y Moscú en línea recta es de 1.673 kilómetros. O habría que decir que esa era la distancia, porque si uno lee hoy la prensa del Jardín Europeo, parecería que a raíz de los resultados electorales de este domingo, el territorio georgiano se ha desgajado de la corteza terrestre, ha cruzado paralelos y ha aterrizado en otras coordenadas a una distancia mucho menor de la capital rusa. Ahora los vuelos en ese trayecto serán más baratos, suponemos, porque hay que cubrir menos kilómetros, ¿no? El español, Georgia más cerca de Putin. El partido prorruso Sueño Georgiano gana con mayoría absoluta las elecciones. La razón, Georgia se aleja de Europa y se asoma a una crisis institucional. La presidenta Salomé Zurabishvili y la oposición europeísta no reconocen la victoria en las elecciones del partido en el poder, el prorruso Sueño Georgiano, y denuncian un pucherazo auspiciado por Moscú.
Georgia se aleja de Europa y amanece más cerca de Putin. Esto es curioso, más allá de esa imagen de Georgia desgajándose de la tierra y volando hacia Moscú como la casa de Dorothy en El Mago de Oz. Porque la victoria electoral de Sueño Georgiano no representa un cambio político, sino la continuidad del gobierno anterior. Entonces, en todo caso, por seguir con la metáfora que usan ellos, Georgia hoy está a la misma distancia de Rusia que el sábado. Un cambio habría sido la victoria electoral de sus rivales. Claro, pero bueno, en fin, que ya veis por dónde van los tiros aquí, ¿no? Haced la prueba. Si uno busca información sobre las elecciones de Georgia en la prensa española, por ejemplo, encuentra que las palabras más repetidas en los titulares son Putin, Rusia o Kremlin, y que las piezas incluso aparecen en las secciones correspondientes a Rusia o a la guerra de Ucrania. De hecho, es hasta difícil encontrar el nombre del candidato ganador porque son otros los rostros que aparecen en las imágenes que ilustran las informaciones, en particular uno, Vladimir Vladimirovich Putin. El Economista, un partido prorruso, logra la mayoría absoluta en las elecciones de Georgia. De Georgia, un territorio que formó parte de la Unión Soviética. ¿Cómo puede un partido que apuesta por relacionarse con Rusia ganar las elecciones en Georgia? El mundo está loco, la verdad. El Confidencial. Los tentáculos del Kremlin. Georgia se parte en dos. Cómo Rusia ganó la batalla de disuasión en sus exrepúblicas sin invadirlas. El partido gobernante Sueño Georgiano se ha declarado ganador de las elecciones parlamentarias, pero la oposición no ha reconocido el resultado por presuntas irregularidades. Georgia se parte en dos. Rusia ganó la batalla. Los tentáculos del Kremlin. Da la sensación de que periódicos como El Confidencial solo informan sobre Georgia en la medida en que les sirve para alimentar su paranoia ante los tentáculos invisibles de un enemigo monstruoso que acecha los valores de Occidente en cada esquina, en cada parlamento, en cada elección. Choque de civilizaciones, ya sabéis. Jardín o jungla, democracia o autoritarismo, aunque después resulte que ideológicamente y a muchos más niveles los dos partidos principales de Georgia, el gobernante y el opositor, se parecen bastante, ¿no? Pero eso, que en Georgia no existe la economía, las leyes, los servicios públicos, las pensiones, la vivienda, la vida de su población. Nada de eso se elige en las urnas en ese país. Lo único en relación a lo cual cabe leer las votaciones de los georgianos es Putin o no Putin. La prensa del Jardín ya las enmarcaba así, estas elecciones, en los días previos. El país, Georgia, se juega su futuro en la Unión Europea. Las elecciones parlamentarias del sábado han sido definidas por la oposición como un referéndum entre Europa y Rusia, mientras el gobierno de Sueño Georgiano, cada vez más autoritario, acusa a Occidente de querer arrastrarlo a la guerra. Ahora, Europa contra Rusia. Georgia decide su futuro en unas elecciones clave. El periódico, sección Guerra de Ucrania. Georgia decide en las elecciones si mira hacia Rusia o hacia Europa. El partido del gobierno Sueño Georgiano apostó en sus inicios por una integración euroatlántica del país, pero en los últimos años ha dado pasos en el sentido contrario, dice el periódico. Y atención al lenguaje, lo prometido es deuda, de estos dos titulares. El Español, los partidos cercanos a Rusia azuzan el miedo en Georgia para bloquear el sueño europeo en las elecciones. ABC, Georgia acude a las urnas para decidir entre seguir acercándose a Moscú o regresar al regazo europeo. O el sueño europeo o la pesadilla rusa, les falta añadir. Y de los creadores de El Jardín Europeo llega a sus pantallas el regazo europeo frente a las garras de Putin. Hay que entender que, a ver, es evidente el ánimo que inspira titulares como estos, pero que no lo llamen información, por favor. El regazo europeo, tenemos nuevo hit. Otro imaginario que se trata de evocar ya desde las vísperas de la votación en los titulares sobre Georgia, los hackers rusos. Una manera de, enmarcar esas interferencias de Moscú en el proceso electoral, de las que se habla sin concretar mucho más en qué consisten esas interferencias, ¿no? El mundo, Georgia, un país atrapado en las zonas grises creadas por Rusia. La nación ha sido hackeada por Moscú durante años, pero son los territorios arrancados por Rusia en 2008 los que impiden a la República romper con el pasado soviético. La nación ha sido hackeada por Moscú. ¿Qué significa que una nación sea hackeada? ¿Por qué dicen esto? Pues no lo sabemos, pero la expresión no es una licencia literaria excepcional de un redactor. Se repite mucho y por motivos bastante obvios. Escuchamos lo mismo en un vídeo de un medio estadounidense, en este caso, Voice of America. Título de la pieza: la influencia rusa acecha mientras los georgianos se preparan para unas elecciones decisivas. Dale al play, Xavi. A week before Georgians head to the polls, the media outlet Bloomberg uncovered Russian hacking campaign targeting the country's government, key industries and critical infrastructure.
According to Bloomberg, between 2017 and 2020, Russian intelligence infiltrated key government ministries, energy sectors, and telecommunication networks, exposing Georgia's vulnerabilities. As Georgians go to the polls, the shadow of Moscow looms large, threatening to pull the country back into Russia's orbit, just as it reaches for the West. Bueno, pues ya lo habéis oído. Para quienes os hayáis perdido un poco, con la narración en inglés, el vídeo habla de una campaña de hackeo ruso dirigida al gobierno de Georgia, que también tendría espías rusos dentro, y a industrias clave y a infraestructuras críticas, sin concretar más en qué consistió ese hackeo. Cabe preguntarse si en el caso de que hubiera ganado las elecciones la oposición se hablaría de la misma forma, pero en sentido contrario. El hackeo de Bruselas a Georgia, la alargada sombra de von der Leyen. Me da a mí que no, ¿verdad? Me da a mí que no. Bueno, el vídeo de Voice of America terminaba diciendo también lo siguiente. Mientras los georgianos van a las urnas, la sombra de Moscú se cierne sobre ellos, amenazando con arrastrar al país nuevamente a la órbita Rusia justo cuando se dirige hacia Occidente. El relato, por lo tanto, era el de una supuesta dinámica proeuropea en Georgia que se podría frustrar a último momento si ganaban los de sueño georgiano, cuando, como decíamos, la realidad es que ya estaba gobernando ese mismo partido. Bueno, todo esto era antes de la votación y como parece que pues lo que imaginaba Ignacia hace un momento y que sin ninguna duda, porque los medios son objetivos y ecuánimes, habría dado lugar a titulares estilo el hackeo de Bruselas a Georgia, etcétera. Bueno, como eso no ha sucedido, hoy el marco mediático no es solo Georgia pro-Putin, sino también fraude, irregularidades, cosa que, más allá de Georgia o no Georgia, ahora seguimos con eso, como parece que es algo que sucede en los últimos tiempos permanentemente, casi en cada elección de cada país, pues al final va reforzando una noción creciente de crisis de la democracia electoral en todo el mundo y de que aquí lo que importa pues no son tanto los medios, sino los fines y los proyectos, quiénes son los míos y quiénes son los otros, por encima de los procedimientos, ¿no? Cada vez más denostados. Bueno, la razón, ¿con Bruselas o con Moscú? Georgia no despeja su futuro tras unas elecciones con la sombra de injerencia rusa. La victoria del gobernante sueño georgiano, que en los últimos tiempos se ha acercado a Rusia, augura unas tensas negociaciones para el futuro ingreso en la Unión Europea. La Vanguardia, múltiples acusaciones de irregularidades en las elecciones en Georgia. El Independiente, los prorrusos logran mayoría absoluta en Georgia y la oposición denuncia fraude electoral. El Mundo, los pro-Kremlin cantan victoria en Georgia y la oposición impugnará el resultado. ABC, polémica victoria por mayoría del gobierno prorruso de Georgia. Polémica victoria. Una duda, compañeros. Los medios europeos también hablaron de polémica victoria, por ejemplo, respecto del referéndum de adhesión a la Unión Europea en Moldavia, donde se impuso la opción de la adhesión por solo unas pocas décimas. Una duda bastante pertinente. No, ahí fue una ajustada victoria, pero polémica faltaría más. El caso es que, bueno, el relato hoy ya ha terminado de tomar forma de forma completa y prefigura o hace temer, habría que decir quizá, lo que puede pasar en Georgia a partir de ahora. La Vanguardia, bajo las presiones de Rusia, gobierno y oposición se declaran ganadores en Georgia. ABC, la presidenta de Georgia se niega a reconocer los resultados electorales y denuncia, atención al término, una operación especial rusa. Salomé Zurabishvili, proeuropeísta, ha llamado a sumarse a las protestas convocadas para este lunes. El Mundo, la presidenta de Georgia no reconoce la victoria electoral del gobierno, que achaca a una vez más, operación especial rusa y convoca manifestaciones. Operación especial rusa, un término claramente escogido para ubicar estos resultados electorales en el mismo marco mental que el elegido por Putin para justificar la invasión de Ucrania, operación militar especial. Es bastante evidente, ¿no? En definitiva, ganaron los prorrusos, tentáculos de Putin, hackeo del Kremlin, irregularidades, fraude, etcétera. Viendo hoy todo este lenguaje, pues efectivamente uno se pregunta si Georgia no se está encaminando, si no la están encaminando más bien, hacia un nuevo Euromaidán. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos días. Gracias, Manu. Успокоиться и людям, и правительству, чтобы оно занималось тем делом, которое для него преимущественно. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova.
Georgia, ese pequeño país exsoviético del Cáucaso, celebró este domingo unas elecciones parlamentarias que acapararon más atención mediática global que todos los acontecimientos políticos de este país de los últimos años. Y mira que pasaron cosas allá, nos acaba de contar Irene. Para que nos hagamos una idea del pasado y el presente de la forma más simple, el país cuya capital tiene una avenida en homenaje a George Bush y una estatua de Ronald Reagan construidos en los algo más de 30 años postsoviéticos en un intento por integrarse o congraciarse con el mundo occidental, acaba de otorgarle la mayoría parlamentaria a un partido que el poder político y mediático de Europa y Estados Unidos, del mundo occidental, ya bautizaron como perrito faldero del Kremlin. Y claro, ahora se espera lo peor, que Georgia estreche su alianza con la vecina Rusia. El partido Sueño Georgiano, fundado por el ex primer ministro Bidzina Ivanishvili, a quien no se le da otro alias en los medios que no fuera oligarca prorruso, obtuvo el 54,2% de los votos, dejando a los 4 partidos de la oposición, sumando un 40% entre todos ellos. Dos formaciones opositoras, Coalición por el Cambio y Movimiento Nacional Unido, ya anunciaron que no reconocerían los resultados y renunciarían a sus mandatos parlamentarios. La presidenta de Georgia, ciudadana francesa, dicho sea de paso, Salomé Zurabishvili, consideró que las elecciones son absolutamente fraudulentas y llamó a la gente a salir a las calles de la capital. Se le unió también el hoy preso expresidente Mikhail Saakashvili, ese que salió a la palestra, como decíamos antes, como resultado de la Revolución de las Rosas. Aquí hay que precisar que Sueño Georgiano es, de hecho, el partido gobernante desde que la formación fundada por Saakashvili, Frente Nacional, perdiera la mayoría parlamentaria en 2012. Es decir, llevan 12 años en el gobierno y desde entonces el análisis que se ha hecho en medios occidentales sobre su gestión se ha reducido a una medición en unidades de Putin, como solemos decir. Sueño Georgiano no tiene ideología, aunque se presente como una opción de centro-izquierda, socialdemócrata. A partir de 2019-2020 lo que hacían era practicar el populismo tecnocrático, hacemos bien las cosas y no somos autoritarios. En sus relaciones con Rusia optaron por el pragmatismo, no son beligerantes con Moscú o no tan beligerantes como a Boris Johnson y compañía, cuyo desempeño en el espacio postsoviético conocemos sobre todo por su rescate de Ucrania, pues como les gustaría, ¿no? Sueño Georgiano intenta construir sus relaciones con la potencia nuclear e insertarse en la multipolaridad, sacar ventajas de donde puedan sin renunciar a un futuro ingreso en la Unión Europea. Siguiendo estas políticas, tras la invasión rusa de Ucrania, la Georgia de Sueño Georgiano rechazó unirse a las sanciones antirrusas, argumentando que eso supondría un enorme daño económico para Tbilisi. Rusia es el segundo socio comercial de Georgia y Georgia es también uno de los principales destinos turísticos para los rusos. Además, se convirtió en un lugar de acogida para decenas de miles de rusos que salieron de su país tras la invasión de Ucrania, ya sea por motivaciones políticas o bien huyendo de la movilización. El gobierno de Georgia también ha tenido una postura contraria al envío de armas a Ucrania, aunque sí envió ayuda humanitaria y acogió a refugiados ucranianos. En definitiva, pues estamos frente a un país que, debido a su situación geopolítica para nada sencilla y a su escasa población, menos de 4 millones de habitantes, pues hace ejercicios de equilibrismo, intentar llevarse bien con todos y aprovecharlo para su beneficio. Teniendo el ejemplo de Ucrania justo al lado, pues tampoco parece tan descabellado. Para nada. Según una encuesta realizada por Caucasus Research Center en 2019, el 27% de los georgianos consideraban al partido Sueño Georgiano como occidentalista, un 16% como prorruso y un 41% dijeron que la formación intenta llevarse también tanto con unos como con otros. Pese a ello, la campaña electoral centró toda la atención en torno a un par de temas: relaciones con Rusia, relaciones con Occidente y guerra en Ucrania. La oposición fundamentó su campaña en las advertencias sobre el presunto pro-putinismo de Sueño Georgiano y sobre los riesgos de que se desvíen de otro sueño, del sueño europeo, en caso de ganar, mientras que el partido Sueño Georgiano, a su vez, acusó a la oposición de querer meter a Georgia en una nueva guerra contra Rusia y de preparar un golpe de Estado en caso de perder.
Las acusaciones de proputinismo contra sueño georgiano han tenido un nuevo impulso hace unos meses porque el gobierno de Georgia aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que fue presentada como una ley rusa. La normativa obligaba a registrar como agentes extranjeros a ONGs que recibían financiación desde fuera. Más allá de que la ley existe en decenas de países y la propia ley rusa se inspiró en una legislación similar aprobada previamente en Estados Unidos, el objetivo era ver claramente quién está financiando qué iniciativas en un país donde las ONGs controlan amplísimas esferas de la vida. ¿A qué intereses sirve un colegio que financia la USAID en Georgia? Por ejemplo, es un gran debate que empieza a afrontarse en Georgia y no solo, más allá. Y no solo, hablamos de México en agosto, ¿te acuerdas? Bueno, efectivamente, la aprobación de esta ley de agentes extranjeros generó numerosas protestas que duraron varias semanas y hasta los gobiernos de la Unión Europea entraron de lleno en el conflicto. Para la oposición y la presidenta, Salomé Zurabishvili, las elecciones parlamentarias de octubre fueron vistas como una oportunidad para revertir lo que consideraron una deriva autoritaria prorrusa. De hecho, prometieron dar marcha atrás a esa ley como una de las primeras medidas en caso de ganar. Ahora, con más del 54% de los votos a favor del sueño georgiano, la táctica es calle y más calle, muy al estilo venezolano. Bueno, o ucraniano, ¿no? Porque el escenario del Maidán empieza a vislumbrarse aquí también. Sugerencias vagas sobre que el proceso electoral no fue del todo limpio. Check. Suspicacias acerca de los resultados desde el otro lado del océano y desde Europa. Check. No reconocimiento de los resultados por parte de la oposición. Check. Llamamiento a salir a manifestarse a la orden del día. Apoyo mediático, el que sea necesario. Efectivamente, a las denuncias de la oposición georgiana sobre resultados fraudulentos se sumaron las sospechas de Estados Unidos e Europa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que los resultados de la votación no inspiran ninguna confianza y pidió una investigación de todas las denuncias de supuestas irregularidades. También llamó al gobierno georgiano a levantar la legislación que socava las libertades fundamentales. Es de suponer que se refería precisamente a la ley de agentes extranjeros. Ustedes dirán que nos deberíamos acostumbrar ya, pero no deja de chocarme que un secretario de Estado de Estados Unidos diga a los gobiernos de por ahí que las leyes qué leyes tienen que aprobar y cuáles no, ¿no? Calla. El jardinero mayor, Josep Borrell, también pidió una investigación transparente e independiente de supuestas irregularidades, haciendo referencia a las conclusiones de la misión internacional de observadores. ¿Qué dijo esa misión? No ha calificado las elecciones de deshonestas, tampoco de honestas, sí han destacado un ambiente de polarización de la sociedad, falta de paridad de género, lenguaje de odio que impera en Georgia, la superioridad económica del partido gobernante comparado con la oposición, presiones administrativas. Es decir, de falsificaciones y fraudes, de cómo se han llevado a cabo las elecciones concretamente, de pucherazos y demás. De momento no parece que haya mucho registro. Los observadores no han presentado nada que lo confirme. El que parece tener ese registro es nada más y nada menos que Boris Alexander Johnson, que a las 3 de la noche ya estaba escribiendo en X que el títere de Putin robó las elecciones georgianas y que él, Boris, apoya al pueblo de Georgia en su lucha por la libertad. Boris ya apoyó al pueblo de Ucrania en su lucha primero por la libertad y luego por la derrota de Putin. Por ejemplo, un claro ejemplo del apoyo de Boris es el de marzo de 2022, cuando hizo lobby para que la guerra no acabase ahí con un acuerdo de paz, sino que siguiera hasta el día de hoy con centenares de miles de muertos. Tal vez, digo yo, tal vez los georgianos, vieron en qué consiste la ayuda de gente como Boris u organismos como la OTAN y decidieron que mejor dejar las cosas así como están. No tocarlas. Ahora Boris va a seguir apoyando a distancia, jaleando las protestas. Y está por ver si la oposición logra movilizar a grandes masas de población o si la protesta se desinfla al igual que las de la primavera pasada motivadas por la ley de agentes extranjeros. Estas elecciones, más allá de las consecuencias que todavía pueden tener, dan registro de una realidad nueva en el espacio postsoviético. Ucrania se convirtió en un factor que inclina la balanza. No es que los georgianos no vean su futuro al lado de Europa, más bien parece que no quieren ser instrumentalizados como un nuevo proxy en este juego de desgaste de Rusia en el que Estados Unidos y la Unión Europea están metidos desde hace tiempo y hasta el cuello. La guerra en Ucrania parece haberse convertido en un problema para Occidente a la hora de impulsar sus políticas en algunos países colindantes con Rusia.
Otro buen ejemplo de ello también es Moldavia, que acaba de votar en un referéndum sobre la integración en Europa, donde el sí ganó con una ventaja mínima y gracias al voto de aquellos que ya están en Europa. El sueño europeo de muchos de los que se quedan en Moldavia se difumina después de más de 2 años observando las ruinas del Donbass y el apoyo que le da la OTAN a Ucrania. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar en Georgia, ¿no? Volviendo ahí, pues veremos protestas callejeras movilizadas por las fuerzas opositoras y luego llegará el 5 de noviembre. Las elecciones en Estados Unidos que ponen en pausa el esfuerzo de la oposición georgiana por salirse con la suya. Si Sueño Georgiano se queda dominando el Parlamento, es probable que veamos cambios importantes en la zona del Cáucaso. Algunos análisis rusos hasta sugieren que el Kremlin podría dar luz verde a la reintegración en Georgia de Osetia del Sur y Abjasia con un estatus especial y amplia autonomía, aunque si me preguntan mi opinión personal parece un poco ciencia ficción. No obstante, de ocurrir esto, además sería la demostración de que con la negociación se consiguen cosas mucho más importantes que con la confrontación, incluyendo cesiones territoriales, y también de que la guerra no sería necesaria para ello. En este caso, un país clave de la zona, Georgia, aliado de Rusia, podría facilitar el control sobre cadenas de suministro de Transcaucasia, desde el mar Caspio hasta Turquía y Europa. Todo ello también repercutirá en Armenia, que tendrá que elegir si está rodeada de adversarios o replantear sus políticas, y como espada de Damocles sobre todo este escenario, pues la demostración de la que podría presumir Rusia siendo el garante de seguridad en el espacio postsoviético, que es la madre del cordero para Putin, ¿no? Hay poca gente que le quiera dar a Vladimir Putin tanto, así que a ver qué pasa en Georgia ahora. От выборов я ожидаю, во-первых, спокойствие и дальнейшее развитие нашей страны. Спокойствие, мир, самое главное, чтобы не было войны у нас здесь. Y hoy contamos con Asier Blas, profesor de la Universidad del País Vasco. Asier, muchísimas gracias por estar en la base con nosotros. Gracias a vosotras. Así, la primera pregunta es, nos vamos a un nuevo Maidán en Georgia. ¿Se puede extrapolar esa experiencia ucraniana a lo que están intentando generar ahora mismo en ese país del Cáucaso? Bueno, todavía está por ver, ¿no? La presidenta y toda la oposición ha dicho que no reconoce los resultados y, por supuesto, habrá intentos de crear algún Maidán, pero en principio no parece que vaya a ser así y puede tener sus propias particularidades la estrategia que lleven adelante, ¿no? Ya están adelantando que la presidenta quizás pudiera conformar un gobierno tecnocrático durante 6 meses para luego poder hacer unas nuevas elecciones. No va a ser sencillo, pero ya veremos por dónde tirarán. Buenas tardes, Asier. Un placer tenerte en la base. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la agenda del partido gobernante y vencedor de las elecciones? ¿Hasta qué punto es verdad que está hackeado por Putin y por Moscú? Bueno, desde luego no es un partido prorruso, aunque nos lo vendan así. Es un partido que yo diría que es un partido populista tecnocrático. Se vende a sí mismo como diciendo ¿quién lo va a hacer mejor que nosotros, ¿no? Confiar en nosotros por ello, y básicamente lo que hacen es gestionar la economía desde una forma neoliberal y seguir con el proceso de integración de Georgia dentro de las estructuras de la Unión Europea y de las estructuras de la OTAN. La cuestión es que estos 2-3 últimos años ha habido muchos problemas en este proceso porque han observado desde Georgia que, claro, como ha ocurrido con Ucrania, pues que quieren ser utilizados como arma arrojadiza contra Rusia. Y a eso se niega este partido. Se niega porque tiene negocio en Rusia, porque tiene negocio en China, y en ese sentido es el partido del negocio, diría, un partido del negocio muy pragmático, que nació como un partido más o menos socialdemócrata y ha ido evolucionando hacia una suerte de ultraderecha, bueno, quizás ultraderecha no, pero derecha conservadora y populista. Asier, la pregunta es, la correlación de las fuerzas en Cáucaso, en esta región, si Sueño Georgiano se mantiene en el poder, ¿puede cambiar? Porque he leído algunos análisis que hablan incluso de una posible reintegración de Osetia del Sur y Abjasia. Me parece un poco ciencia ficción, quería preguntar qué opinas tú. A plazo corto, desde luego no. Lo que sí que se está observando es que en los últimos años hay un cierto acercamiento de Tbilisi a Moscú, en el sentido de tratar de normalizar las relaciones.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que la mayoría, o prácticamente diría que todos los países de la Unión Europea tienen relaciones diplomáticas con Moscú y con Rusia. Y en cambio, el gobierno actual georgiano no tiene relaciones diplomáticas con Rusia. Y que además este gobierno también es el mismo que pasó en el año 2018 una reforma constitucional para incluir el horizonte de ingreso en la Unión Europea y la OTAN de Georgia. Esto para un poquito tener en cuenta que este partido realmente prorruso no es. No obstante, sí que al ser pragmático lo que trata es de lograr unas relaciones más normalizadas con Moscú, y en ese marco es en el que quiere a medio plazo y largo plazo lograr la reintegración de los territorios secesionados, ¿no? Abjasia y Osetia del Sur. Lo cual ahora a corto plazo parece muy difícil, a medio y largo plazo estaría por ver, porque realmente si este partido ha girado de ser un partido muy prooccidentalista a un partido que, bueno, sigue siendo prooccidentalista, pero que se alinea más con, digamos, las posiciones de Orbán, eso es porque finalmente Occidente está viendo cómo se erosiona su poder a nivel global, y eso tiene un reflejo en el Cáucaso también. Buenas tardes, Asier. Un placer saludarte. Yendo a una reflexión, digamos, más general o con más perspectiva, últimamente parece que cada vez que se vota en cualquier sitio, prácticamente se habla de fraude, irregularidades, ambas partes no reconocen los resultados o se proclaman vencedores los dos. A mí me da una sensación como de que ya estamos en un marco general, digamos, de crisis total o de percepción de una crisis total de la autodenominada democracia liberal, de ese tipo de procedimientos. No sé si es cosa mía, te quería preguntar pues si tienes la misma sensación o cómo interpretas un poco todo ese mapa completo donde parece que cada vez que se abren las urnas en cualquier latitud, pues lo que sucede a continuación es que no se reconocen esos procedimientos electorales. Sí, sin duda. Lo hemos visto hace como una semana en Moldavia, ahora lo hemos visto en Georgia, pero lo hemos visto hasta en Estados Unidos, ¿no? Y probablemente se está instalando por la geopolitización, en el caso de Europa Central y del Este, de las elecciones, pues la polarización cada vez es más grande en este eje, y esto hace que realmente la Unión Europea y otros actores internacionales, como Estados Unidos, etcétera, no están interesados realmente en que haya procesos democráticos, sino están interesados en ganar la partida geopolítica. Y luego, además, observamos también que esto también está ocurriendo cada vez más en Europa Occidental, que propiamente puede ser por la crisis que vive la democracia liberal y por esa centrifugación a los polos que está ocurriendo. Una centrifugación que además es curioso que en todo esto, que también pasa lo mismo en Georgia, ¿no? El gran ausente es el tema socioeconómico, donde se observan menos centrifugaciones. Asier, muchas gracias por acompañarnos en La Base y hasta la próxima. A vosotras. Y llegamos al final del programa. Os dejamos con un tema de Ray Charles, Georgia on My Mind. Hasta mañana.